Bienvenidos a una nueva cita desde aquí, desde Telemiño, con Ourense y la alta velocidad. Estamos a 63 días para que acabe este año 2019. 63 días que eran los que nos habían puesto de cuenta atrás el anterior ministro Íñigo de la Serna y el actual José Luis Ábalos para la finalización de las obras. Ellos creían entonces que las obras terminarían antes de que tomásemos las uvas de este próximo fin de año. Pero la realidad, la cruda realidad, siempre termina desmintiendo los pronósticos. Y ya no es el primero, ni el segundo, ni siquiera es el sexto. Llevamos ya una larga lista de fechas desde el año 2010, 2012, 2015, 2018, 2019, y ahora ya se está hablando de 2021, o incluso yo me atrevería a decir que 2022. Estamos con un invitado que nos va a acompañar y con el que vamos a analizar la situación, ya lo conocen ustedes, se llama David Martínez Alonso y es el presidente, si no me equivoco mal, corrígeme, de la Asociación Profesional de la Asociación Empresarial de Profesionales Autónomos. Es complicado el nombre. Es complicado el nombre, pero bueno, es interesante. Además, porque sois un colectivo importante. ¿Cuántos autónomos tiene la provincia de Ourense? La provincia está en torno a los 23.800, 23.600. Depende de la temporada, baja o sube un poco. Eso quiere decir que como mínimo ya son 23.800 puestos de trabajo, si no más. Sí, tocamos realmente el autónomo de los últimos estudios que se han hecho en Galicia. Tocan, por redondear, a 2 personas, 1,8 empleados más, lo cual quiere decir que un autónomo que se da de baja y cierra su negocio son 3 familias en línea directa que dejarían de estar vinculadas a la actividad. O sea que estamos hablando de 40.000 puestos de trabajo, así en términos redondos, 40 y tantos, ¿no? O incluso más. Incluso más, ¿no? Más todos esos otros puestos inducidos, me imagino, indirectos. Sin duda. Bueno, vamos a hablar del papel que puede tener el AVE en el contexto económico de Ourense, pero antes les voy a presentar este reportaje en el que hacemos un repaso a cuál es la situación actual de las obras, de las pruebas en los 2 tramos que tenemos pendientes de finalizar, que es el de Zamora a Pedralba en lo que a pruebas se refiere y Pedralba a Ourense en obras. Las obras sobre la plataforma de la línea de alta velocidad se desarrollaron a lo largo de este año a un ritmo acelerado. Prácticamente todos los subtramos que estaban pendientes de concluir ya están listos. En algunos se esperaba la finalización del verano para poder acometer las labores de integración ambiental, que representa, por ejemplo, la plantación de especies vegetales, especies que durante el periodo estival correrían el riesgo de secarse. Sin embargo, los trabajos relativos al montaje de la vía tuvieron un parón inesperado como consecuencia del retraso en las obras de construcción de las 2 bases de montaje que se encuentran emplazadas en la provincia de Ourense. En Amezquita, en el puesto de adelantamiento y estacionamiento de Vilabella, se sitúa la base principal, pero el retraso de las obras de su construcción se hacía visible a finales del verano, con la UTE responsable de su ejecución trabajando en las primeras fases de su construcción. Más cerca de Ourense, en el término municipal de Baños de Molgas, se encuentra la de Meamán, también en un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Teóricamente, esta era la que primero se finalizaría. Fue adjudicada a finales de 2018 y su puesta en servicio se esperaba que estuviera lista para julio o agosto de este año. Pero en el mes de septiembre la imagen que presentaba era la que ven con este reportaje. También está muy verde, hasta el punto de comprometer el objetivo que tanto Adif como el propio ministro de Fomento habían manifestado hace un año, de que las obras estuvieran listas, o casi listas, antes de concluir 2019. El pasado mes de septiembre, fuentes de Adif señalaron como posibilidad para paliar el retraso en las bases de montaje gallegas despachar los trenes con carril para iniciar el montaje de la vía desde la base de la Iniesta, a 110 kilómetros de Pedralba de la Pradería, y así arrancar a partir del subtramo Pedralba-Túnel del Padornelo. Sin embargo, eso trastocaría el plan de la Adif de atacar el montaje de la vía desde 2 puntos, Vilabella y Meamán, para poder reducir el tiempo de ejecución que, de lo contrario, se prolongaría entre 8 y 10 meses, desde el momento en el que empiece a extenderse el carril, que es el tiempo que necesitó el tramo anterior, mucho más sencillo de ejecutar, entre Zamora y Pedralba, porque a lo largo de sus 110 kilómetros se trabajaba sobre una plataforma única de vía doble y no en 2 plataformas separadas de vía única,
como sucede en la mayor parte del recorrido del tramo ourensano, casi 80 kilómetros, desde Pedralba de la Pradería hasta Porto, en el término municipal de Vilar de Barrio. Con estos problemas, derivados del retraso en las bases, es muy posible que el montaje de la vía, de los desvíos y demás aparatos de vía, de la catenaria y del resto de los elementos que no pueden ser instalados si no está el carril tendido, no estén listos para que comiencen las pruebas hasta bien entrado el segundo semestre de 2020. Bueno, hace unos días fue noticia el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que puso sobre la mesa otra nueva fecha, 2021. Él decía que sería el año en el que los trenes llegarían a Ourense a pleno rendimiento, bueno, que es la única manera que pueden llegar. Esta misma semana Feijóo quejaba y criticaba a la DIF porque decía que los gallegos no íbamos a poder comprar el billete del AVE ni en 2019 ni en 2020 y que tal vez a lo mejor tampoco en 2021. En esto de las fechas, ¿tú qué piensas? ¿Crees que que estas fechas todavía tendremos nuevos plazos? ¿Habrá algo así? ¿O que esta falta de rigor a la hora de ¿Vosotros cómo lo veis? Porque vamos a ver, yo lo que veo es que bueno, las fechas en la obra pública es complicada. Yo te diré que en su momento, cuando analicé el mercado de la nueva infraestructura ferroviaria de alta velocidad, estábamos hablando del año 2007. Ya. Y ahora estamos hablando del 2021. Entonces, Sí. quiero decir, ha habido una serie de acontecimientos. En el 2007 ya conocemos todos cuál fue, la brutal crisis del 2008. Eso paralizó totalmente la estructura ferroviaria nacional. De aquella época yo me acuerdo que había participado en un estudio de turismo y se contaba plenamente ya con la intención de esta vía ferroviaria que favorecería mucho al turismo y evidentemente a la economía en general. Y entonces ya digamos que no viene el retraso desde el 2015, que es un poco una fecha que Sí. se barajó más en Ourense, sino que ya desde el 2007 hay un retraso del plan de infraestructuras ferroviarias. En cuanto ya a lo que nos compete más directamente a Ourense, bueno, pues siempre es verdad que la orografía gallega es compleja, eso no podemos negarlo, y de hecho se vio cuando se hizo la carretera, sobre todo en la 6 a Coruña, que siempre se barajaban los plazos y fue por un tema orográfico. Y bueno, yo ahora creo también que ahora un poco entre nosotros pues también hay otros aspectos Sí. que entiendo que también de alguna manera influirán en que se retrase un año o dos. Pero bueno, yo creo que al final es una realidad, el AVE va a existir. La primera potencia mundial, que es China, su inversión de infraestructuras es el ferrocarril de alta velocidad. Exacto, Entonces va a ser una realidad. Sí. ¿Cuál será la fecha? Pues esperamos que sea lo antes posible y a poder ser pues el 21, que encajaría un poco dentro de estas arenas movedizas y problemas que muchas veces no son orográficos, como acentuábamos antes. Sí. Pero yo creo que en el 2021 y 2022 tiene que ser una realidad. David, antes hablabas de que en el 2007 habías hecho un estudio. Bueno, imagínate, vamos a hacer un poco no digo de futurología, sino al contrario, el de ir al pasado a imaginar qué habría sucedido si el AVE hubiese llegado a Ourense, por ejemplo, en el 2012. En estos 7 años que habrían pasado, ¿tú crees que se habría notado que el impacto del AVE es realmente importante para la ciudad? Sin duda. O sea, yo uno de los sectores que siempre me ha gustado y siempre lo sigo muy de cerca ha sido el turismo y las infraestructuras son importantísimas. Antes, yo que he vivido en Madrid muchos años, claro, plantearse ir a la playa desde Madrid a Coruña era impensable, la gente iba directamente a Valencia. Y hoy hay cosas que son inevitables, ineludibles, que eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es falso. Yeah. Entonces, quiero decirte, hoy, ¿por qué una persona de Madrid va a Coruña? Pues va a Coruña porque antes teníamos un coche de una calidad y ahora tenemos un coche de otra calidad y tenemos unas autovías. Quiero decir, no podemos olvidar que España, a nivel mundial, per cápita en kilómetros de autovía, es de los mejores del mundo, si no decir el mejor, a lo mejor. Sí, sí. Entonces, eso se ha notado. Entonces, imagínate eso con trenes. Sería un avance brutal, o sea, brutal, absolutamente brutal. No cabe la menor duda. Vamos a volver la oración por pasiva. Antes hablábamos de que, bueno, esto se puede demorar y todos los inconvenientes que eso representa, pero también puede suponer alguna ventaja en el sentido de que te da más tiempo a Ourense para prepararse. ¿Tú qué crees que necesita Ourense en estos momentos para poder
está en la primera fila y que cuando llegue el tren de alta velocidad, Ourense esté listo para beneficiarse de esa infraestructura? Yo creo que mi opinión personal y la de muchos de mis compañeros y colegas y profesionales que conozco, yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca y no preocuparnos tanto por las obras, la estación. Yo creo que eso tiene un recorrido para determinados organismos, determinadas personas y todo. El tren va a llegar. Entonces, ahora yo creo que hay un reto muy importante que ya empieza a sonar en los cotilleos de la gente, que es a ver si llega y volvemos a ser el Ourense-Empalme, que yo me voy para Vigo y yo me voy para Coruña. O sea, otra vez la dicotomía Vigo-Coruña. Entonces, yo creo que eso hay que evitarlo y eso no lo vamos a evitar desde mi punto de vista con un tema de infraestructura. Eso se va a evitar con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro posicionamiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo creo que desde ahora, y ya te lo lanzo ahí a tu programa, habría que hacer como una especie de calendario paralelo. Por dónde van las obras y por dónde vamos nosotros. Sí. Y ahí, en ese por dónde vamos nosotros, tenemos que ser positivos. Y decir, oye, pues ahora hay un hotel más, pues fenomenal. Pues ahora la Ribeira Sacra, afortunadamente, y esperemos que sea así, va a ser patrimonio, fenomenal. Ahora va a haber un balneario más, fenomenal. O sea, hay que sumar en positivo. Porque yo, que siempre, y en anteriores conversaciones lo hemos comentado, siempre hago un poco el paralelismo por proximidad familiar con León. León es que no tiene nada. Es el AVE, llega a una vía muerta. Sí, sí. Pero claro, llevaban años pues diciendo, oye, es que tenemos una catedral gótica espectacular, que puedes hacer aquí tu despedida de soltero, o sea, cantidad de cosas. Y la gente dice, pues me voy a pasar un fin de semana a León. A 2 horas. Está a 2 horas. A 2 horas de... Entonces, ¿qué han vendido? 2 horas y cuarto. ¿Qué ha vendido León? Pues León ha vendido su cultura, su arte, su gastronomía y luego, sobre todo, pues a nivel de infraestructuras, pues hoteles y pensiones muy económicas y baratas, de tal manera que la gente va. Luego, evidentemente, habrá gente que no quiera entrar dentro de ese tipo de acciones y no. O sea, una actividad muy típica en León son las despedidas de solteros. Bueno, pues hay gente de hostelería que no le interesa, le interesa otro tipo de turismo, pero a otros le interesa ese tipo de turismo. Creo que hay para todos. Yo creo que aquí en Ourense, y de verdad, yo creo que debemos ser positivos. Yo hablo de una persona que estuvo 25 años en Madrid, volví aquí por un tema de salud y familiar y no me he vuelto. Entonces, algo tiene que atraer Ourense. Sí. Claro, entonces... vamos a ver, la ventaja de estar en Ourense es que la provincia es espectacular, entonces tenemos que vender la provincia. Y de hecho ahora parece mentira que nos tengan que decir los portugueses, como fue estos días, ¿no? Que digan, pues si hay cerca de conexión de la Gudiña, vamos a intentar nosotros que bajen en la Gudiña y se acerquen a Portugal. Entonces yo creo que tenemos que positivar. ¿Vamos a tener el AVE en el 21 y el 22? Pues oye, es fenomenal. No vamos a estar todo el día para atrás y para atrás. No, muy bien, pues mira, tenemos un año y pico más para potenciar, ya hay cantidad de cosas lanzadas, vamos a potenciarlo. ¿Cuál crees que es, por ejemplo, en estos momentos, la gran debilidad de Ourense que debería resolverse en este plazo, pues no sé, de 2 años que nos quedan? Hombre, sería muy temerario por mi parte decir cuál es la gran debilidad, pero yo creo que a lo mejor más... Desde mi punto de vista y mis conocimientos, en los puntos estratégicos o que, digamos, se podría hacer más hincapié. Yo creo que, sin duda, hay que reforzar el tema de la Ribeira Sacra, que va a ser muy interesante, y el tema del termalismo, que yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y luego, pues, sin duda, potenciar un poco, desde mi punto de vista, lo que es el casco viejo de la ciudad, y ahí sí que entra mucho este sector tan diezmado y además que está lleno de autónomos, que es el comercio. Yeah. Entonces hay que hacer una acción buena. No lo sé, es complicado. O sea, yo estoy metido en temas de comercio para analizarlo y realmente, créeme, Francisco, que es como una asignatura para decir, a ver si puedo pensar y tal. Es muy complicado, porque esto radica en un cambio de consumo internacional. Entonces, claro, es complejo. Pero hay que hacer una marca comercio orense, hay que hacer unos productos comercio orense, de tal manera, pues, a ver... la gastronomía, por ejemplo... Ahora venía en el coche, pues hablando del pulpo, pues, jolín, pues la verdad, yo cada vez que traigo aquí a la gente y los acerco a Carballino a tomar un pulpo, pues se quedan asombrados. Entonces, quiero decir, hay que potenciar lo positivo y eso promocionarlo. Y además yo creo que ahí, desde el punto de vista, las administraciones públicas sí que están ayudando a la gente. Otra cosa es que luego la gente la coja o no las coja. Muchas veces pecamos de dejadez. Es verdad que las asociaciones y los organismos públicos tenemos que hacer más fuente de información, pero la gente a veces dice, bueno, pues no sé qué espera, cómo es la solución. Bueno, aparte de las obras de las que hablábamos antes y que, como bien decía David, tarde o temprano se van a terminar, porque están ya totalmente licitadas, con el dinero puesto sobre la mesa, en fin, están ya, intentan ir además lo más rápido posible. Aparte de esas obras, hay otras obras pendientes que vendrán en una segunda tanda y que representan algo más de 700 millones de euros. Sobre ellas habla este reportaje.
La llegada de los trenes de alta velocidad a Ourense está asegurada. Todavía no sabemos la fecha. Será en los próximos años, pero ya nadie lo duda. Todo está encarrilado, tramitado y con presupuesto cerrado para que las obras finalicen, aunque sea un poco más tarde de lo que incluso los propios técnicos y responsables políticos, tanto de la DIF como de Fomento, esperaban y deseaban. Pero hay asuntos que todavía no han salido de los despachos. Es decir, no han visto la luz pública más que en proyecto y en recreaciones virtuales en 3D. Y se espera que se materialicen mediante los correspondientes anuncios de licitación. Se trata, por orden de prioridad, de la estación intermodal de Ourense, sobre la que hasta ahora solo se está trabajando en obras necesarias, pero no principales, como es la adaptación de la playa de vías y andenes y la construcción del parking subterráneo. En el caso de la estación de autobuses, imprescindible. Para que pueda tener ese apellido de intermodal, no se puede continuar hasta que las obras del parking liberen el espacio ocupado actualmente por el estacionamiento provisional. Pero hay obras, por importe de algo más de 110 millones de euros, que están pendientes de salir de esos despachos para materializarse en licitaciones y luego adjudicaciones y finalmente en su ejecución. Se trata de la propia estación intermodal, con su pasarela peatonal, el cubrimiento de la playa de vías, la urbanización de ese cubrimiento, otros trabajos adicionales en esa zona cubierta y, por supuesto, el vial que permita unir los barrios de Aponte a ambos extremos de la estación. Algunos de estos trabajos se solapan, con lo que el plazo, desde que se licite hasta que se termine, se estima que rondará entre los 5 y los 6 años. La variante exterior son 17 kilómetros de muy compleja ejecución y un presupuesto que rondará en torno a los 475 millones de euros. Para hacernos una idea de esa complejidad, con ese presupuesto se hicieron más de 60 kilómetros en el tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería. Por último, es el desdoblamiento del único tramo de vía única entre Pedralba y el puesto de adelantamiento de Vilabella, ya en el municipio de Amezquita y en la provincia de Ourense. Son 32 kilómetros en los que los trabajos de plataforma ya están ejecutados o a punto de finalizar, salvo el acondicionamiento del túnel antiguo del Padornelo, en el que van a trabajar algo, ahora durante ese corte de circulación a partir del 5 de noviembre. Esta fase de acondicionamiento del túnel para su uso para la línea de ancho ibérico y de alta velocidad va a suponer una inversión adicional de 100 millones de euros. En total, son 736 millones de euros, que la DIF cuenta con que se ejecuten a medio plazo, un concepto tan flexible que resulta difícil de definir, porque ¿cuánto tiempo dura el medio plazo? ¿Cuál será la secuencia temporal en la que se van a ir desarrollando esas obras? Todavía no lo sabemos. Bueno, antes hablabas de esa marca Ourense y hablabas del comercio. Y también hablabas de que cuando traías gente, te los llevabas a Carballiño. Hay un papel que es importante, que es a más sitios, no solamente. Bueno, ya, era un ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Ese papel de liderazgo que tiene que tener Ourense Ciudad para poder encarrilar y promocionar toda la provincia, porque está la Ribeira Sacra, está o Carballiño, está el Surés, está el Invernadoiro, hay un montón está Berín, ¿no? ¿Cómo crees que eso se puede organizar? A ver, ahí tenemos un nexo de unión que es indudable, que es la Diputación, que yo creo que la Diputación hace un esfuerzo y un trabajo, y sobre todo a nivel de potenciar el rural y potenciar toda la provincia, porque no cabe duda que es una provincia enriquecedora. O sea, muchas veces la gente, bueno, para empezar, todos mis amigos y conocidos muchas veces han pasado, ahora ya no tanto, pero antes pasaban por Ourense pensando que era Vigo. Yeah. Porque claro, tienen referentes, pues Segovia, que son ciudades incluso de población más pequeña, Toledo, y no podemos descartar que es una ciudad grande, somos 100 y pico mil habitantes. Sí. Pero claro, es que tenemos cantidad de cosas como puede ser Allari, Rivadavia, Berín, Barco, o sea, tenemos cantidad, la zona de Limia, Valdeorras. Entonces yo creo que eso tiene que ser un nexo de unión y aquí, pues claro, ahí tiene que haber una conjunción y sobre todo es un tema que no nos entra en la cabeza. El siglo XXI va hacia el asociacionismo y la colaboración.
Y hablo desde un colectivo como son los autónomos, que yo lo transmito constantemente a mis conocidos autónomos y a mis asociados, y les digo, es que si no hay unión no tenemos nada que hacer. No se trata, yo evidentemente cuando le presento a la gente no creo que sea significativo una asociación a veces, y sobre todo a nivel de provincias pequeñas, el número de asociados o el número de gente inscrita, sino que yo creo que tenemos que hacer un poco la labor divulgativa y pelear por el colectivo, porque a lo mejor, pues evidentemente, y en mi caso particular los autónomos, no tenemos tiempo de nada, porque yo siempre digo, ¿por qué a mí me dicen que el sábado y el domingo no puedo trabajar? Si sabemos que muchas veces tenemos que trabajar. Entonces, ahí en esa labor yo creo que se están haciendo cosas. Y esa unificación es importante. Hace poco comentaban los turistas que se quedan asombrados de la cantidad de cosas que tenemos y no tenían mucha información. Bueno, pues a lo mejor hay que mejorar un poco la información, pero yo creo que incluso un poco entre todos, no tiene que ser una cosa específica de un organismo público. Todos tenemos que participar y sentirnos orgullosos de nuestra provincia. Sin duda es lo que nos va a marcar. Hay un aspecto de emprender nuevos proyectos y que surjan nuevas ideas que a veces de repente algo que esto no se me había ocurrido y son brillantes. ¿Tú crees que todavía hay oportunidades de negocio que se pueden...? Mira, el emprendimiento y las oportunidades de negocio son inconmensurables. Yo el otro día se organizó en la Confederación Empresarial de Orense una feria del cooperativismo y me quedé realmente asombrado. La gente era joven y con unas cantidades de ideas espectaculares. Y evidentemente era una pequeña representación porque todo el mundo no puede a lo mejor acercarse a tal, y te das cuenta que hay ganas. Entonces esas ganas no se pueden perder. O sea, hay ganas y hay interés en hacer cosas. Y la gente, yo te lo digo honestamente, se habla mucho, siempre tiramos muchas piedras contra la juventud. No es del todo cierto, la juventud tiene ganas de hacer cosas, hay que motivarlas. Desde nuestra asociación tenemos un trabajo y una tarea muy importante, motivar ese emprendimiento y esa juventud. Ahora se va a poner el centro de formación profesional, me parece una idea extraordinaria. Mucha gente de esa, una salida profesional será el autónomo, tenemos que apoyarle. En el aspecto general de lo que son las infraestructuras, antes a las infraestructuras hoteleras y termales, ¿ahí hay mucho todavía por hacer o...? Yo personalmente no manejo los datos, pero entiendo que todavía tenemos que... A ver, cuando hay problemas hoteleros, pues en el centro de la ciudad faltan plazas hoteleras. Yo creo que a lo mejor pues ahí tenemos un recorrido, no sé cuáles son las circunstancias, los temas que no sé si es por falta de emprendimiento, falta de interés o falta de licitaciones o lo que corresponda, pero yo creo que ahí sí que tenemos un... Pero en cualquier caso... Vamos a ser positivos, Paco, y yo diría lo mismo. ¿No hay plazas hoteleras en Orense? Pues fenomenal, porque entonces tendrás que irte a un hotel a Carballino, un hotel a Rivadavia, un hotel a Xinzo de Limia y estarás más días. Uno de los datos que venía en el periódico era que afortunadamente, incluso a nivel de estancia hotelera en Orense hemos crecido. Pues evidentemente hay una cosa fundamental. Si tú tienes la posibilidad de ir al Parador de Santo Estevo, que es de los mejores de España, si no el mejor, pues ya estás trasladando. Y eso a lo mejor favorece incluso el hecho de no tener tantas plazas hoteleras en Orense, puede ser una ventaja positiva de cara a que se conozca el resto de la provincia y nos dé más parada. En vez de decir, bueno, pues voy a parar a ver Orense, a ver las 4 calles y las burgas, mira, pues no puedo dormir en Orense, me tengo que ir a dormir a un hotel a Llaniz y eso implica que mi estancia va a ser más larga y además van a tener más apertura a conocer la provincia, que sin duda es espectacular. En proporción a otras ciudades, pienso por ejemplo que Zamora, Orense tiene menos plazas hoteleras. También es cierto, al hilo de lo que decías tú, que el índice de ocupación es uno de los más altos de todas las ciudades de su categoría. Sí. Quiero decir, que eso quiere decir que aquí la gente viene y luego pues, se desperdiga por... Sí, porque yo creo que al final, lo que comentábamos antes, que el tema del hecho hotelero pues puede ser una ventaja para que conozcamos la provincia. Es un tema positivo. Yo creo que tenemos que positivar, Paco. Pues muchas gracias, David, por estar con nosotros y por habernos transmitido ese espíritu tan positivo. Y con ese espíritu positivo nos vamos hasta el mes que viene. Nuestro próximo programa será aproximadamente a la altura del San Martiño. Espero que para entonces ya podamos tener noticias más concretas sobre los plazos en los que está previsto que finalicen las obras de la línea hasta Orense y finalicen las pruebas en la línea hasta Pedralba. Si quieren seguir informados, háganlo a través de las páginas de la región, que siempre trae información en primicia sobre todo lo que acontece alrededor del AVE. Y si no, también a través de nuestra web Go 2018. Muchas gracias por acompañarnos.